La tecnología ha cambiado un poco o mucho la forma en la que nos comunicamos, ¿sí? Ahora hablamos de una comunicación más acelerada y estamos dejando de lado un poco los temas más sensibles o que requieren un poquito de mayor reflexión. Quiero partir de un principio muy elemental, y esto probablemente ya lo han escuchado en muchas ocasiones, pero quiero que tengamos bien claro que nuestro punto de partida es que todos tenemos esa necesidad de comunicarnos. Somos animales sociales y dependemos de vivir en grupo, y para poder vivir en grupo necesitamos tener una muy buena comunicación. Yo recuerdo mucho una historia que he platicado en algunas otras charlas de algo que me llevó a reflexionar cómo es que tenemos esa necesidad de comunicarnos. Hace como 10 años sufrí un accidente, me rompí el cuello y tuve un collarín rígido durante mucho tiempo. Entonces tuve que trasladarme en un taxi casi todos los días a la universidad en donde daba clases. Como empezaba esta época de los smartphones y se empezaban a popularizar, lo que yo hacía era subirme al taxi, decir a dónde iba y ensimismarme en mi aparato y estar ahí buscando contenido o platicando con alguien o mandando mensajes o checar mis notificaciones. Y me olvidaba de que había alguien ahí, que era la persona que iba manejando el taxi y que me iba a llevar a mi lugar de trabajo. En una de esas tardes de estarme trasladando, de repente ocurre que algo que es muy común, sobre todo en los mexicanos. Yo estaba en mi teléfono y de repente el chofer del taxi me dice, así es. Yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿así es qué? Y yo le dije, sí, así es. Pero yo dentro de mi cabeza decía, estamos teniendo una no comunicación, y él me decía, sí, efectivamente. Y yo decía, ¿efectivamente qué? ¿No? Y de repente él me dice, sí, ¿cómo ve que ya nos van a cambiar las placas otra vez a los taxistas? Y entonces en ese momento yo caí en cuenta de que él quería platicar algo que era relevante para él y que tenía la necesidad de entablar esa comunicación con alguien, con otra persona, pero yo estaba ahí. Bueno, esto es anecdótico y a todos nos ha pasado. La famosa muletilla de, pues así es, para decirle a alguien y empezar a entablar una comunicación. O en este caso, una no comunicación. Pero lo que sí deja claro esta historia es que todos tenemos esa necesidad. Traemos una idea en la cabeza y queremos externarla. Queremos compartir una emoción y queremos hacerla presente en los demás. Entonces, sabiendo que todos tenemos esa necesidad de comunicarnos, en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta de que la tecnología ha acelerado muchísimos procesos, ha acelerado la economía, ha acelerado y creado algunos problemas también sociales, pero la comunicación obviamente no queda fuera de eso. La comunicación también se ha acelerado en muchos sentidos. Ahora las personas que estamos dentro de las redes sociales o de las plataformas de redes sociales, dicho de una manera más propia, tenemos una comunicación muy acelerada, pero esa comunicación acelerada no siempre quiere decir que es una comunicación de calidad o que sea una forma de comunicarnos que nos esté llevando a la reflexión. Esto es algo que yo he planteado durante mucho tiempo, por lo pronto me viene a la mente, es algo que me he cuestionado los últimos 10 o 11 años de mi vida y que he estado estudiando estos temas de comunicación y digitalismo. Entonces, ahora, quienes estamos inmersos en este mundo tecnológico, tenemos que comunicarnos y tenemos que lidiar con muchísima información. Estamos consumiendo muchísimos mensajes. Estamos asimilando de alguna forma superficial muchísimo contenido. Y entonces, en este mar, en este océano de información, de datos, también estamos produciendo muchísima información que se va a unir a toda esta marejada que nos está llevando a procesos de comunicación muy acelerados. Es decir, como decían los clásicos de unos años para acá, nos infoxicamos. Y quienes hemos investigado un poquito de esto o quienes hemos escuchado de la infoxicación, pues es estar expuestos a mucha información, mucho contenido a través de las redes, a través de los medios digitales de comunicación y no poder manejar todos estos datos. Es decir, tener un exceso de información y en muchos casos no tener la formación suficiente para poder manejar esta comunicación que se está dando, esta asimilación de información y no sabemos qué hacer con ella. Esa es, en grandes rasgos, la infoxicación. Es decir, nosotros como usuarios de las redes no estamos muy cursados en algo que ahora llaman
curación de contenido. ¿Qué es la curación de contenido? Bueno, pues es saber cómo tomar esta información, seleccionarla, filtrarla y al final poder utilizarla a nuestro favor. Viene ahora el tema de la inteligencia artificial, que trata de resolver un poco, en algunos sentidos, el tema de la infoxicación. Es decir, ya por muchos motores de búsqueda y por muchos algoritmos, podemos tener información que va de acuerdo a nuestras conductas y hábitos dentro de las redes. Eso es lo que hacen a través de la programación de la inteligencia artificial. Hay campañas publicitarias, hay formas de hacer propaganda, hay formas de establecer vínculos, hay formas de encontrar recomendaciones incluso de consumo a través de la inteligencia artificial. Les comparto. Yo hace unas semanas descubrí una banda extraordinaria de música que, basado en mis gustos musicales, fue una recomendación de YouTube. Esta banda y ahora me encanta. Es decir, no la podemos condenar por completo. De alguna manera hay algunos algoritmos que terminan siendo un reflejo de lo que nosotros estamos haciendo. Últimamente se puso de moda un documental en estas plataformas de streaming que se llama The Social Dilemma. Y quiero rescatar una afirmación que hacen en este documental que a muchas personas les causó muchísimo terror y a algunas personas les causó muchísima preocupación. Por ahí, en este documental, unos ex dirigentes de empresas de tecnología cuestionaban la ética y el manejo de la información en las redes, porque ellos decían que habían estado en algunas salas de juntas donde 5 o 6 personas estaban decidiendo qué es lo que iba a pasar con millones de personas, de usuarios que consumían o que tenían actividades dentro de estas plataformas digitales. Cuando estas afirmaciones se dan a conocer en este documental, mucha gente empezó a preocuparse y decía, es que Internet nos está manipulando, es que a través de las redes nos están controlando, etcétera, etcétera, porque solamente es un grupo de 10 o 15 personas quienes tienen la decisión de lo que vamos a consumir y cómo lo vamos a consumir en los medios digitales. Bueno, yo hago una reflexión. La historia de los medios casi siempre ha sido así. Si ahora hay 15 personas que deciden cómo van a ser las configuraciones de las plataformas digitales, bueno, los medios tradicionales eran más o menos iguales. Las cadenas hegemónicas de televisión, a veces ni siquiera eran 15 personas las que decidían los contenidos que estaban en los medios. A veces solamente era lo que decidía la cabeza de estos medios. Es decir, no estamos ante algo que sea novedoso. Los grupos hegemónicos que controlan los medios de comunicación y la comunicación masiva, por supuesto que van a tener una influencia en todo eso. Pero ¿dónde quedamos nosotros? Y aquí es donde mucha gente empieza a hacer esta pregunta. Bueno, lo que está pasando con nosotros son dos cosas, que estamos viendo lo inmediato y que no estamos concentrándonos en lo esencial. Desde una perspectiva ética, como lo explica Fernando Sabater, tendríamos que estar pensando en tener esta perspectiva ética dentro del uso y las plataformas de redes sociales. Es decir, tener ahí un punto de vista que nos lleve al diálogo o al discurso o que nos lleve a la reflexión de lo que es lo esencial. Es decir, lo que está pasando en esta marejada de comunicación humana con tecnología es que estamos yéndonos por lo inmediato y no por lo esencial. Para esto me gusta a mí platicar una historia. Es una historia muy antigua que viene de la mitología griega. Y quiero hablar de la historia de Orfeo y Eurídice. Orfeo, este virtuoso entre los mortales que tocaba la lira, que estaba casado con una mujer hermosa, que era Eurídice, y que en algún momento Eurídice es acosada por un sátiro de nombre Aristeo, y que ella, al rechazarlo por ser una mujer casada y huir, es llevada a una fosa donde había un nido de serpientes, es mordida y ella muere. Cuando le cuentan esta historia a Orfeo, él entristece, imaginemos el dolor que sintió, y no puede creer que haya perdido al amor de su vida. Entonces él emprende un viaje hasta el inframundo, se apersona con Hades y utiliza de intermediaria a su esposa Perséfone para que pueda hacer un acuerdo y rescatar el alma y llevarla al terreno de los vivos a su esposa Eurídice. Y aquí viene una parte muy importante de la historia. Hades
Se convence y le dice, ok, vas a tener que regresar del inframundo al terreno de los vivos, pero el alma de tu esposa te va a ir siguiendo y debes de resistir la tentación de voltear hacia atrás. Porque si tú dudas de mi palabra y volteas hacia atrás, entonces se desvanecerá el alma de tu mujer y nunca la vas a volver a ver. Entonces, cuando va Orfeo, confiando de que atrás la va siguiendo el espíritu de Eurídice, al final la tentación lo vence. Voltea para atrás y solamente puede ver cómo se desvanece para siempre el espíritu de su amada esposa. Cuando cuento esta historia, la mayoría de las personas dicen, ¿por qué hizo eso Orfeo? Es más, estoy casi seguro que muchos de ustedes van a estarse preguntando, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no aguantó? ¿Por qué no pudo resistir? Y lo empezamos a culpar. Pero ante lo grave del acuerdo y ante lo grave del desenlace, olvidamos lo esencial. Obviamente esto es una tragedia, pero lo esencial es que esta tragedia no hubiera ocurrido si no hubiera sido Eurídice acosada por Aristeo. Muchos de ustedes ya hubieran olvidado que eso fue lo que desencadena esta tragedia y de repente es un personaje que dejamos de lado. Esta historia me gusta platicarla y la platico frecuentemente a algunos de mis alumnos porque la respuesta en la mayoría de los casos es así. Olvidamos el detonante de la tragedia, olvidamos el fondo del problema. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vamos por lo inmediato. Y eso es lo que pasa cuando la información fluye de manera rápida y de repente es muy sensacionalista la información. Es decir, lo que está pasando actualmente con la comunicación humana y la tecnología. ¿Cuál es nuestra tarea? Yo los invito a que podamos ir en esta comunicación, no satanizar a los medios digitales, porque gracias al digitalismo y a la comunicación, incluso hoy nosotros podemos tener ese puente comunicativo a través de este evento de TEDx, sino poder estar dentro de estos espacios haciendo un llamado a la reflexión. Y repito, nuestra tarea es ver lo esencial sobre lo inmediato. Es decir, privilegiar los compromisos sobre aquello que es superficial. Al final, de alguna forma, todos estamos conectados.